Aló. Primer libro de Crónicas, capítulo 22. Primer libro de Crónicas, capítulo 22. Vamos a leer el verso 2 hasta el verso 14. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Verso 14. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tenga la amabilidad, tomen asiento. Los felicito a todos esta mañana. La felicitación es porque hicieron un grande esfuerzo para estar en la casa de Dios. Sé que son ocupados, sé que tienen grandes compromisos. Algunos no pudieron estar porque tienen compromisos muy grandes que cumplir y están en una situación bastante difícil. Quiero felicitarlos. Algunos están cansados de todo el trabajo de tantos años, no solamente la semana, sino de años. Sin embargo, hicieron el esfuerzo para estar acá. Dios recompense todo ese esfuerzo que hace la casa de Dios, la iglesia del Señor. Como hemos estado hablando de escatología y hemos estado tocando en una forma somera la cuestión de la construcción del tercer templo de Salomón, me he tomado el trabajo de investigar las raíces con el fin de que cuando lleguemos allá ya la gente sepa de dónde viene esta cuestión de que por qué se construyó un templo en Jerusalén, cuáles fueron las razones de peso que hubo en algunos hombres como David
como Salomón, como otros, de construir un templo. La idea no fue de los hombres, la idea salió de Dios. Dios primero hizo el pueblo. Dios sacó a Israel de Egipto y lo hizo como una nación. Y Él quería, habitar entre ellos. Él quería estar en medio de ellos. Y entonces Él dijo que le hicieran un santuario. Se llevó a Moisés 2 veces arriba de la montaña y lo tuvo cada vez 40 días y 40 noches con el fin de mostrarle los planos, los modelos, dónde y en qué forma iban a hacer las cosas. Ese Moisés era muy inteligente, porque grabarse todo eso con sus figuras, eso es ser muy inteligente. Naturalmente que Dios le puso ese chip ahí a Moisés, que no se le olvidara ningún detalle. Cuando Moisés termina el tabernáculo, que precisamente el pueblo estaba en el desierto, dice la Biblia que la gloria de Dios cayó sobre el tabernáculo, porque Moisés había hecho las cosas conforme al modelo, conforme a los planos que se le mostraron en el monte Sinaí. De manera que ese tabernáculo tenía un lugar santo, un lugar santísimo, una sola puerta. Es muy importante tener en cuenta eso, una sola puerta. Cada elemento de esto están hablando de la persona de Cristo, pero no vamos a desviarnos hacia allá porque tenemos otro objetivo. Estamos viendo las raíces, la historia, raíces históricas de cómo se inició esto. Decía que esto estuvo en el desierto. Esta tienda era movediza. Los levitas eran los encargados de mover todo esto, todos esos pocos de utensilios, todas esas estacas, columnas, en fin. Ellos eran los encargados. Había un sacerdocio, aparte de ellos, que ya eran los encargados de ofrecer el culto y los sacrificios, holocaustos. Les traje aquí para que ustedes más o menos se ubiquen dónde estaba cada parte, cómo era, en fin. Llegó un momento cuando ya Israel toma posesión de la tierra prometida. David le quita la ciudad de Jerusalén a los jebuseos y la hace la ciudad suya, pone allí su trono y desde allí comienza a reinar, a gobernar. Y ya cuando tenía muchos años le vino al corazón el deseo de construir una casa estable, un lugar que fuera hermoso, porque el palacio de él y de otros reyes eran lujosos, eran cosas que impresionaban. Entonces él decía, pero ¿por qué los hombres podemos tener casas lujosas y el arca del pacto del Dios nuestro está hoy en una parte, mañana la movemos para otra parte, en tiendas, en fin? Y entonces David se inquieta. Me llama la atención, aquí estaba sacando cuentas con el hermano Abner,
que me llama la atención que aquí aparece una frase un poco coloquial. Me dejó así como saboreando un rato bien cuando yo leía allá en la casa, buscando los archivos de la enseñanza. Dice: hijo mío, yo te he preparado, Salomón, porque Dios me dijo que yo no le puedo edificar la casa, pero tú eres muy niño. Y como todo viejo que cree que el hijo no sabe, entonces comenzó a instruirle. La casa tiene que ser majestuosa porque es para el Señor. La casa tiene que ser un monumento que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así que yo aquí con grande esfuerzo, esa es la palabra que a mí yo creo que no se me va a olvidar nunca. Con grande esfuerzo te he preparado para que tú lo uses en la construcción de la casa de Jehová 100,000 talentos de oro. Y yo estuve sacando la cuenta que un talento pesa aproximadamente 45 kilos, de manera que da 4.500.000 kilos de oro. El oro lo venden por gramos y comenzamos a multiplicar 4.500.000 kilos a volverlos gramos, y luego el precio del gramo, y la calculadora no alcanzó para sacar la cuenta. Es una cosa, pero lo que me da la atención es que él dice: con grande esfuerzo, con grande sacrificio. Imagínese usted, 4.500.000 kilos de oro. David pensaba así en cosas grandes. David amaba tanto a Dios que a Dios nunca se le olvidaba el nombre de David. Siempre, como David tu padre, como David, anduvo en los caminos de David. En fin, cuando una persona ama a Dios, hermano, hace lo mejor para Dios. Cuando una persona ama a Dios, no importa el gasto que tenga que hacer, queda satisfecho porque es para el Dios que él ama, que él quiere, el Dios que lo salvó. Y más cuando Dios le recordaba a David: yo te saqué de allá detrás de las ovejas, tú andabas detrás de un poco de animales allí. Es decir, David venía de una estirpe por allí un poco baja. Entonces ahora sentado acá. Entonces también le reunió 1,000,000 de bronces. Y le reunió hierro y oro y madera. Y le dice al hijo, como si eso fuera poco, le dice: y tú añadirás a lo que yo te he dejado, porque tienes que hacer una casa majestuosa, porque es para el Dios de los hebreos. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, qué bonito pensar uno que a Dios, que Dios se merece lo mejor. Gloria al Señor. Hay hermanos que dicen: pero ¿y por qué le van a hacer un templo tan majestuoso, tan costoso? ¿Por qué tanta plata en eso? Porque no es para los hombres. Si los hombres hacen palacios, si los reyes viven en palacio como los reyes de Inglaterra y los de Cannes y otros países viven en palacio, y esos actores que viven en mansiones. Hombre, ¿cómo es que al Dios nuestro no le vamos a hacer una casa donde se alabe y glorifique su santo nombre? Majestuosa. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces Salomón, para construir tan majestuosa obra, tenía que ser una obra que tuviera un diseño, que fuera una obra artística, que tuviera es decir, todas estas
características que le había explicado David que debía hacerla así, 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 porque iban a trabajar con oro, con madera, con hierro, con bronce, con plata, con aparte de los metales, telas finísimas, una cantidad de cosas empleadas en todo ello. Entonces, Salomón hizo como un tratado de libre comercio con el tratado de libre comercio de ahora, ya eso lo hicieron hace años. Eso no es nuevo. Eso hace siglos que viene funcionando eso. Entonces hizo un tratado de libre comercio con Irán, que era, así llamaban al hombre, y Irán era el rey de Tiro, y lo hizo como amistad con él. Y le dijo: envíame obreros y envíame... había otro que llamaban también Irán, que era experto en bronce, en hacer figuras de bronce. Y le dijo: envíamelo, que lo necesito, y yo les pagaré bien. Y envíame madera, o sea, añadió más a lo que ya había, lo que había dejado su padre David, y comenzó la obra. Me llama la atención aquí. Abra su Biblia ahí en Primero de Reyes para que usted mire algo, hermano, porque esto hay que ponerle la lupa. Si usted no le pone la lupa a esto, usted no va a entender algunas cosas aquí. Esta no era cualquier obra. En Primero de Reyes, se dice primero porque es un libro, no Primera de Reyes. No diga más Primera de Reyes porque está equivocado. Primero. Lo mismo Primero de Crónicas, no son cartas, son libros. Capítulo 5, mire lo que dice: pacto de Salomón con Irán. Dice el verso 15: tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas, y 80,000 cortadores en el monte. 70,000 y 80,000, 150,000 trabajadores. Oiga, 150,000 trabajadores es una ciudad intermedia. Dice: sin los principales oficiales, que eran los supervisores, que eran 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Mire usted que esto no era cualquier cosa. Alabanzas al nombre del Señor. ¿En qué años sucedió esto? Más o menos en el año 960 antes de nacer Cristo. O sea, eso no perteneció a nuestra era cristiana del cero para acá, sino antes, casi 1000 años antes que vivió Salomón. El sitio, me llamó la atención el sitio donde iban a construir semejante monumento. Fue un lugar que David le compró a un jebuseo, donde David ofreció un sacrificio con el fin de evitar que el pueblo de Dios fuera destruido, y Dios le oyó. También se dice que fue el sitio donde Abraham ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Esto guarda sobre todo la gente antigua, la gente moderna, la gente de ahora, no es tan digamos, ¿cómo diríamos la palabra? Es decir, de enamorarse de algo así y guardar eso durante años. No es fácil. La generación esta de los jóvenes de ahora son muy dados a tener una cosa que aman hoy, y de pronto ya mañana pues ya no significa muchas cosas para ellos, y por eso cambian de carro, cambian de
celulares, cambian de bicicleta, de moto, o sea, parece que no se sienten satisfechos como con nada. No se enamoran de casi de nada, sino así, son muy así. Entonces, pero en aquel tiempo de la época de David, de la época de nuestros antepasados, cuando Jehová se le manifestaba a alguien en un lugar, a él no se le olvidaba nunca ese lugar. Como el encinar de Manre, donde se le apareció Jehová a Abraham, él iba allá a orar porque sabía que ahí. O como Jacob en Betel, también dijo: Jehová se me apareció allí, voy a ir a ese lugar. Allí hice yo un pacto con el Señor. De manera que la historia del templo es idea de Dios, transmitida a Moisés. Luego David ya comienza a pensar en una casa fija y monumental. Y vamos a mostrarle más o menos aquí, los hermanos me tienen aquí un videito. Vamos a mostrarles por qué se necesitaron tantas personas en la construcción de esto, porque esto no era cualquier cosa. La primera parte de la construcción dice la construcción del templo. Hermano, pueden soltar el video. ¿Qué pasó? Se dañó el video. Yo no sé qué pasa cuando yo voy a poner un video. Se daña, hermano. Pero alabanzas al Señor. Ahí está, mire. Mire semejante monumento construido nada más y nada menos que para el Rey del universo. Mire qué belleza. Mire. Qué cosa tan hermosa. Mire semejante majestuosidad. Este era el altar del sacrificio y esta es la fuente de bronce. Mire la fuente de bronce. Estas eran unas fuentes pequeñas donde los sacerdotes se lavaban cuando ofrecían los sacrificios y quedaban sucios de sangre para luego poder entrar allá al lugar santo. El altar, ahí va a entrar al lugar santo de la puerta principal, solo tenía una entrada. Mire los candeleros que estaban en el lugar santo. Estos los encendían todos los días. Tenían que limpiarlos, hacerles un aseo especial. Mire qué belleza, qué cosa tan hermosa. Todo esto por dentro estaba enchapado en oro. Los 4.500.000 kilos los usaron para eso. Aquí va a entrar al lugar santísimo. Ahí está el arca, mírelo, por la que David se trasnochaba. Ahí está el arca. Esta arca tenía en su interior las tablas de la ley, una rama que reverdeció de Aarón y tenía el maná. El maná también lo tenía. El maná también lo tenía. Ahora vamos a mirar, coloquen enseguida el otro hermano, por favor. Les agradezco. Esto se está presentando en una forma somera, porque esto explicado por detalle, cada elemento, el tiempo es bastante largo.
Parece que colocaron el mismo. Hermanos, parece que colocaron el mismo. Es el otro video. Ese es el otro. Bueno, los hermanos dicen que es el otro. Ese es el altar del incienso. Este es el altar del incienso. Todos los días entraban los sacerdotes ahí a hacer el culto. Estas dos figuras, esta y esta, creo que no existían. Esta figura y esta otra creo que no existían. Los que hicieron la réplica le agregaron estas. A veces le agregan unos minotauros, pero lo que sí estaba dentro sí era esto. Y grande. Estos eran dos ángeles encima del propiciatorio que se tocaban con las alas. En fin. Hermanos, me pusieron el mismo. Hay uno que dura un poco más. ¿Ya? Ah, bueno, ahora sí. Gracias. Póngale sonido. ¿No tiene sonido? Suéltelo, suéltenlo. No hay sonido. No hay sonido. Hermano Jairo, no hay sonido. En el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová Primera de Reyes, capítulo 6. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho diminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa,
y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndolas de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figura de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores,
y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de 1 hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. Amén. Amén. 153.300 trabajadores para hacer semejante monumento. Ya, hermano, pueden recoger esto, háganme el favor. Gracias. Y duraron 7 años. 7 años. Ese hombre que mandó a traer Salomón de allá de Tiro era de una viuda judía de la tribu de Neftalí y de un padre fenicio. Los fenicios en ese tiempo eran expertos en bronce, en hacer figuras, manzanas de toda clase, talladuras, o sea, era una obra monumental, impresionante. Cuando Salomón termina la casa, viene la inauguración. Usted se imagina la inauguración de semejante monumento. Era un monumento nacional. Nacional. Esto era un símbolo de la presencia de Dios en medio de un pueblo Israel, con el fin de diferenciar a Israel de todos los demás pueblos de la tierra, que a cada dios le hacían un templo, una casa donde lo adoraban, pero al Dios de Israel le hicieron un lugar. Es un solo Dios. Los judíos por eso no pueden aceptar la Trinidad, nunca van a creer en la Trinidad los judíos, porque el Dios que los sacó a ellos de Egipto y los volvió una nación, solo fue uno. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El día de la inauguración, Salomón regaló para los sacrificios, creo que fueron 1000 bueyes. Y ese día los sacerdotes vestían sus, como lo que llaman uno el protocolo de la majestuosidad cuando se van a hacer cosas grandes. Yo me imagino cómo estaban vestidos ese día los sacerdotes, el sumo sacerdotes, los levitas y los músicos y cantores o cantantes, las orquestas que David le dejó a Salomón organizada, hasta las orquestas. Oiga, qué cosa tan hermosa este hombre David, oiga. Qué hombre que amaba a Dios, que hasta cuando comenzaba a cantar no tenía que ver que se le cayeran los vestidos, porque este hombre se emocionaba de una manera tal. Era una cosa impresionante David tocando su instrumento, una arpa que él tocaba. Yo me imagino cómo la ejecutaba el maestro que era. Y él mandó a hacer toda clase de instrumentos, y que escuchen los músicos, los cantantes de esta iglesia, que Dios le gusta la fiesta. Amén. Amén, hermano. Yo creo que cuando hicieron el diablo allá habla de tambores. Sí, cuando hicieron el diablo allá, la Biblia habla de tambores. La música no es del diablo. Eso, que vaya quitándose eso de la cabeza, que la música es del diablo. Vea, el diablo no ha hecho ni eso, eso es el ser más, o sea, él no ha hecho nada. Lo que pasa es que la gente todo dice que lo hizo él, que lo hace él. El diablo lo que hace es maldad, engaño.
El Señor dijo, él es padre de mentira, ladrón, estafador. Hay que agarrarlo y ponerlo bajo el juicio de Dios, porque él lo que hace es eso, no hace nada. Pero me llama la atención de David, que viene y le deja organizado al hijo todo. Oiga, toda esta cantidad de materiales, y también le deja las orquestas, le hace los instrumentos, y le dice al hijo que Jehová se merece que le alaben día y noche. Es decir, organizó los grupos musicales. Ustedes van a cantarle a Jehová de tal hora a tal hora, y cuando ustedes estén cansados vendrá el reemplazo, pero aquí día y noche se le va a cantar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ah, ese David, hermano, ese no se conformaba con cualquier cosa. Ese no se aburría de la música. Ese no decía, esto ya es un fastidio, no. Entonces el día de la inauguración fue donde salió aquella frase famosa. Yo me imagino el medio vestido que tenía Salomón ese día. Yo me imagino que el Señor lo comparó con los lirios del campo. En fin, y de pie allá en un lugar alto donde todos le oyeran, comenzó a hacer una oración y le dijo al Señor, le dijo, esta casa que yo he edificado para tu nombre no es nada, porque aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he hecho. Será verdad, y donde salió la frase famosa que quiero decir esta mañana, será verdad que Dios habitará en la tierra. Y dijo, Señor, si tu pueblo viene a este lugar a orar, tú en tu santuario allá en los cielos escucharás la voz de ellos. Y aun si fuéramos esparcidos por otras naciones, y alguno desde ese lugar mirare hacia este santo lugar que he construido para la gloria tuya, tú le escucharás. Alabanzas al nombre del Señor. Yo creo que estaba profetizando. Porque Daniel desde Babilonia, cuando se lo llevaron cautivo, dice que abría su ventana que miraban hacia el templo de Jerusalén y le oraba porque había una promesa de Dios oírles y de bendecirles los que estuvieran identificados con aquel santo lugar. Alabanzas al nombre del Señor. Vea, hermano, cuando uno edifica algo y lo consagra a Dios, este lugar no es nuestra casa. Con todo respeto lo digo, este lugar no es nuestra casa. Ojalá los hermanos no coman aquí dentro del templo. No traiga chitos, no traiga mecatos, no coman aquí adentro. No es que no son, ¿cómo se dice? Reglamentos y cosas. No, mire las cosas de esa manera. Es que este monumento se le consagró un día al Dios que hizo los cielos y la tierra. Aquí no se pueden coger la guitarra y llevársela para un fandango. Aquí no se pueden coger y prestar los micrófonos para una fiesta que tienen por allá vallenata, donde va a haber orgías y va a haber toda clase de desmanes y va a haber ron y todo. Aquí no se puede sacar nada de lo que está aquí adentro. Esa silla, esas bancas, esos televisores, este púlpito, esas cosas de decón. Todo lo que está aquí
es para que la gloria de Dios reine en este lugar. Eso no es de nosotros. Por eso los padres no deben de dejar que los niños corran aquí, jueguen aquí, brinquen. Ve, yo he visto niños aquí montándose por encima de las bancas. Esto no es el parque, no es que a los niños se les va a prohibir que jueguen, no. Pero que jueguen en el parque, que jueguen en su casa, en cualquier lugar que usted los lleve. Pero hermanos, vamos a que cuando lleguemos a este lugar entendamos, llegamos a la casa del Señor. Mi casa es casa de oración. Y él se refirió fue al lugar que le habían construido a él. Y como esa casa Salomón se la construyó a él, cuando Salomón terminó de orar, la gloria de Jehová cayó sobre él. La inauguración que Dios hace es maravillosa. Cuando el pueblo de Dios hace la cosa bien hecha para Dios, Dios le pone el sello y dice: yo estoy de acuerdo con eso que ustedes están haciendo, y la gloria de Él la manda hacia el lugar donde se congrega su pueblo. Dice que era tanta la gloria de Dios que los sacerdotes impregnados de esa gloria no daban para ministrar, no daban para ofrecer los sacrificios, no daban para moverse, porque todos estaban contagiados, estaban, es decir, con una alegría desbordante, porque la gloria de Dios, cuando llega a la vida de los seres humanos, es un gozo del cielo. Lo que siente la gente, los ángeles allá en el cielo con Dios, todo lo que se siente allá, también lo podemos sentir nosotros acá en la tierra. Pero como eso viene de otra galaxia y de otro planeta y viene de otra dimensión, cuando toca este cuerpecito de barro, se tiembla, se estremece, llora, explota, canta, grita alabanzas al nombre del Señor. Entonces Salomón consagró aquel santo lugar a la majestuosidad, al Dios inmortal, al invisible, al omnipotente, al omnisciente, al omnisapiente, a ese Dios majestuoso. Bendito sea su sagrado y santo nombre. Por eso a esto se le llama el primer templo. ¿Por qué el primer templo? Porque lo demás fue una tienda movediza, no tenía un lugar fijo, entonces la movían, la cargaban, la transportaban los levitas, la armaban como las carpas de circo. Así me hace recordar a mí, porque yo conocí los circos en mi pueblo cuando los venían y los armaban, y luego cuando se iban los desarmaban. Yo así tenía que ser la tienda del Señor. Ya les mostré aquí en una forma gráfica para entender y asimilar mejor la enseñanza, que lo primero que se encontraba el ser humano cuando llegaba al tabernáculo era una puerta. Una puerta. Esto tiene un símbolo de que el Señor es la puerta. Para llegar a la presencia de Dios, el Señor dijo que los que querían llegar al Padre tenía que ser por Él. Si lo desechamos a Él, no conoceremos nunca quién es el Padre. Amén, gloria al Señor. Luego venía el altar del sacrificio. Era una cosa majestuosa. Al lado tenía la fuente, que era gigante, hecha de bronce.
le llaman también como el mar de cristal, y tenía varias fuentes pequeñas que se podían transportar donde los sacerdotes se lavaban, porque ellos tenían que entrar al lugar santo a hacer el culto. Allá tenían que ir a ofrecer el incienso, allá tenían que celebrarle a Dios lo que Él les había encargado, estipulado, y entonces ellos se transportaban hacia allá. También venía luego el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, los dos querubines sobre el propiciatorio, estaba, ahí entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, en el gran día de la expiación. Él entraba ahí y llevaba la sangre por todo el pueblo. Era el día más grande y especial que había en todo Israel. El sumo sacerdote corría riesgo hasta de morir, y él llevaba la sangre y la regaba sobre el propiciatorio en sacrificio por él y por todo el pueblo, y desde allí el sumo sacerdote oía lo que Dios hablaba a él, con el fin de que algunas cosas eran para él personales y otras se las llevara al pueblo. Este primer templo existió hasta el año 586. 586, siglo VI antes del nacimiento de Cristo. Y vino Nabucodonosor y lo destruyó. Acabó con él. Vamos a dejar hasta aquí por el tiempo. Dios les bendiga y muchas gracias, hermano, por